¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras casitas para el corporativo de farmacias de similares. Allá detrás de la cabina está nuestro amigo Oliver y también nuestro amigo El Capi, quien hacen posible este programa ahí tras la maneja de los controles, esta complejidad tecnológica que hace posible que todos estemos viendo esta transmisión. Pues bueno, me presento, soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña, tengo el gusto y el honor de presentar a un gran colaborador, colega y amigo, el psicólogo José Antonio Mateo, que también ambos pertenecemos al Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, así que no hay pretexto para no atenderse. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este tu programa Simichat. Hola Luis, pues bien, gracias. Aquí listo y preparado para compartir, charlar y pues pasárnoslas bien un ratito, ¿ah? Así es, con este tema que tan polémico porque acaba de pasar el Día del Padre, vamos a hablar de la huella del Ujú. padre y toda esta serie de memes, ¿no? Más que felicitaciones, recibimos ahí una serie de memes acerca de la paternidad y que paguen pues pensión y que somos ausentes y no sé cuánta cosa. Y precisamente de eso vamos a hablar porque es un tema bien interesante, cómo beneficia la presencia de la figura paterna en la infancia y cómo afecta la ausencia de la figura paterna también en la infancia, ¿no? Pero ¿qué te parece si antes de comenzar, Antonio, nos recuerdas los números o dónde nos se pueden comunicar nuestros queridos siminautas si quieren recibir orientación y apoyo psicológico gratuito? Así es, pues contamos con la línea telefónica que es totalmente gratuita. La línea es 800-911-3232, que entra de forma directa al Centro CIMI de Salud Emocional, o también tenemos la opción que es 800-911-6666, opción 2, y a través de lo que es correo electrónico también, manda un correo electrónico a la centro diagnóstico simisae.com.mx. De esa forma es como nos puedes contactar. Y también recordarles que pueden hacerlo a través de Messenger, es una orientación donde también podemos atenderles, entonces no por teléfono, por correo, por Messenger, no hay pretexto, ¿no? Y recordarles también, queridos siminautas, que en el 809-11-66-66, pues están nuestros amigos también nutriólogos, médicos, están también los agentes telefónicos, la voz del doctor Simi, en fin, ahí van a encontrar toda la asesoría que necesiten acerca de farmacias de similares, ¿no? Pues Antonio, pues entremos de lleno a este tema porque el tiempo, lo sabes, cuando estamos centrados en estos temas, el tiempo vuela. Entonces, ¿qué te parece si Sí, empezamos por definir, pues, qué es la paternidad? Y también que esto es un tema muy tuyo, que estás muy adentrado en temas de género, ¿cómo se diferencia del patriarcado? así es, Luis. Pues bueno, creo que sí es importante hacer esa diferencia entre la paternidad y el patriarcado, porque pues los estudios de género nos indican que la paternidad o el ser papá no era algo que existiera, sino que fue algo que se creó y se formó a través de la parte del patriarcado. Y el patriarcado, pues, hace 200 años más o menos, es un aproximado según los estudios de género, en donde indican que, pues, el patriarcado y el patriarca, pues, era aquel que tenía el poder, ¿no?, de las tierras, el ganado, todas esas riquezas naturales y demás. Y esto le hacía de alguna forma, pues, también el dueño, por así decirlo, no solamente de los bienes materiales, sino también de los hijos, de las hijas, de la pareja. Ujú. Comúnmente estos eran, pues, los reyes, ¿no? Los duques, todas esas personas que tenían, pues, las grandes riquezas. Hablamos de los campesinos y otras personas que, pues, no tenían del todo, pero también tenían sus riquezas de alguna forma, de lo cual hace que se forme también lo que es la familia, pues, para poder heredar esas riquezas, ¿no? Entonces, de ahí, digamos que viene esta idea del patriarca, que el patriarcado está definido como esta forma, bueno, lo dice así Marcela Lagarde, una mujer que también trabaja mucho con este tema, lo define como el poder basado en un modelo de dominación donde va a asegurar la supremacía de los hombres. Entonces, nosotros los hombres, pues cuando vamos, lo platicamos en una ocasión, ¿no? Con el tema de las Ujú. masculinidades y la masculinidad hegemónica, pues es este poder y este abuso. Entonces, el patriarca de alguna forma aprendía
a través de este poder, pues tener cierto dominio de las cosas, pero también empezaba con el tema de la familia, los hijos y las okey, hijas. Entonces no existía, digamos, la palabra papá, sino era el patriarca, el jefe, ¿no? Hasta la fecha, luego lo traemos bien introyectado cuando decimos el jefe, la autoridad, el mandamás, ¿no? Cuando a veces hacen ese tipo de expresión relacionados al padre y que muchas de las veces, recuerdo de joven, también lo empleaba, era más el jefe, ¿no? No, pues es mi que mi jefe. jefe, Ujú. mi jefe esto, mi jefe aquello, déjale, pido permiso a mi jefe. Esa es la parte introyectada, ¿no? Del patriarca, el que manda, la autoridad, el que domina, el que tiene el poder. Y de ahí es que viene entonces juntándose y formando esta idea de lo que es el padre. Pero son cosas distintas, ¿no? Tendríamos que dejar a un lado esta parte del patriarca y podernos adentrar a lo que es el padre, porque no es lo mismo, repito. Actualmente y con mucho trabajo, esfuerzo y reflexión, pues hemos ido dejando a un lado y nos hemos estado separando quizá un poco más de esta idea del patriarca, ¿no? Vamos buscando otras maneras de ser padres. Entonces, creo que por ahí, para empezar, reflexionando que pues vamos a hablar más de lo que es el papá, pero trae la sombra del patriarca. Es inevitable, ¿no? Seguirlo ahora sí que viendo, va a estar ahí, ya sea en nuestras expresiones verbales, ya sea en la manera en cómo nos relacionamos, pero ahí va a estar, ¿no? Creo que como padre también lo eres, Luis, a veces, ¿no? Nos pueden ver de esa manera o sin querer o queriendo, de alguna forma a veces también podríamos estar ejerciendo esta imagen del patriarca. Claro, y que incluso, Antonio, me atrevería a decir, no sé si lo has visto también en tus consultantes, es una imagen y una posición que el padre o algunos padres incluso disfrutan, ¿no? Disfrutan de mantener esa autoridad. Es difícil que querramos abandonar también nuestros privilegios y dentro de la familia pasa lo mismo, ¿no? El quitarnos autoridad para repartirla o el estar al igual que los otros miembros de la familia cuesta un poquito de trabajo, ¿no es así? Así es complicado por lo que tú bien mencionas, hay privilegios y pues parte del privilegio del padre, pues es que no es cuestionado, ¿no? Un tema bien interesante, y ahorita que hablas de pacientes, eh, recuerdo un par de personas, padres, que me decían, ¿no? El hecho de trabajar, de proveer y de estar todo el día afuera, fletado, chambeando, y en sus palabras también me lo mencionaban, y llegar a la casa, pues es esperar, ¿no? Que te reciban con los Mm, brazos abiertos, esperar que te reciban con la comida caliente, esperar que tal vez los hijos, las hijas, pues no estén fastidiando, decían, que haya problemas, que tenga que estar discutiendo, sino que esperan que al llegar después de su trabajo, que es, digamos, como el rol principal y que conlleva, por lo tanto, el proveer, pues es llegar y tener esos privilegios, ¿no? i Entonces es como llegar y querer tener todo esto en orden. Y desde ahí, ¿no? incluso Ujú, aunque la mamá trabaje también, ¿no? ujú. Así es, sí, y es ahí donde entramos también con el tema de las mujeres, ¿no? Que tienen esa doble jornada. O sea, okey, vas a trabajar afuera, vas a proveer, de acuerdo. El hombre puede decir: "Estoy de acuerdo, está bien, ya tengo una mente más equitativa", pero tu responsabilidad sigue en la casa, ¿no? Tiene que haber comida, tiene que estar limpia la casa, tiene que tener cierto orden de la familia, etcétera, ¿no? Pero el hombre no, en su mente no tiene, dentro de este patriarcado, pues esa noción. ¿No? De que deba de también involucrarse. Entonces, sí hay privilegios y los privilegios pues también tienen que ver con esa comodidad y la servidumbre, lo voy a decir de esa manera, o el servicio pues de los hijos, de las hijas y de la misma pareja. Por eso cuesta trabajo, ¿no? También a veces Claro, quitarse ese cinturón, como decían. Aquí quien lleva los pantalones bien puestos, pues es el papá, ¿no? El jefe de la casa. así es. Y me parece que este tipo de visión o de, mantener la autoridad, el patriarcado, choca de alguna manera con los nuevos estilos de crianza, los nuevos estilos educativos. Estoy muy apegado a lo que es disciplina positiva y algo que nos dice la pionera en disciplina positiva que se llama Jane Nelson es que hay que educar con amabilidad y con firmeza, ¿no? La amabilidad da respeto al niño, la firmeza da respeto al adulto. Sin embargo, esto no significa Ujú, ser autoritarios. Dice la misma Jane Nelson, ¿de dónde sacamos la loca idea que para que un niño se porte mejor, primero tenemos que hacerlo sentir mal, ¿no? Con el tema del ujú, regaño, justo la autoridad, el castigo, los golpes, la violencia y demás.
Entonces, el mantener esta autoridad choca con esos estilos de crianza y sobre todo con los estilos de apego seguro y la vinculación emocional tan importante que necesitan los niños hoy. Sabemos, y no está sujeto a discusión, es neurociencia, que necesitan del afecto, de la seguridad, porque apego seguro no solamente es amor, como algunos creen, sino más bien ser Ujú, responsivos a nivel emocional, tanto padres como madres con los hijos. Y entrando ya de lleno al tema de la huella del padre, ¿cómo beneficia, Antonio, entonces la presencia de la figura paterna, tanto cuando se mantienen estas figuras patriarcales como cuando ya estamos en este trabajo de quererlo dejar, que finalmente no lo vamos a abandonar totalmente, nos los acabas de decir, pero estamos en ese esfuerzo de hacer o ejercer una paternidad diferente? ujú. Claro, eh, la huella del padre, que es como denominé o titulamos a Ujú, esta charla, es porque la traemos, la tenemos, para empezar biológicamente, ¿no? O sea, traemos rasgos, características físicas del padre, biológicamente hablando, esté presente o no lo esté, porque al no estar presente físicamente, repito, la huella pues sigue vigente y ahí está biológicamente, entonces no podemos evitarlo. De pronto me veo al espejo y me observo y hay ciertos ademanes, o ahorita que estamos platicando y nos estamos grabando y me veo después, o me observo y digo, ¿en qué momento yo aprendí a mover las manos y expresarme de esta forma tan parecida a mi padre, ¿no? Entonces, no es algo del todo, digamos, que se ha aprendido, sino también es biológico, ¿no? Sabemos que somos biopsicosociales, entonces son tres esferas que influyen demasiado en la conducta del ser humano, pero vaya, empezamos desde ahí, que hay una huella que ya traemos de manera biológicamente hablando, heredadamente, y que la parte, digamos, psicológica, social, aquella que aprendemos en la relación, aquella que aprendemos, digamos, en el contacto continuo con el Padre, ya sea que esté presente afectivamente, ya sea que esté presente dando la norma, dando también la disciplina, la guianza, etcétera, o no lo esté, es ahí donde comienza esa huella, ¿no? Esa huella a afirmarse, esa huella que de alguna manera de forma, vamos a hablarlo así como patriarcal, si nos vamos por esa huella, pues va dejando ciertas consecuencias. Una de las básicas, pues va a ser el resentimiento, ¿no? He escuchado a varios hombres que están resentidos, están molestos con su padre, que fue autoritario, ¿no? Que fue una persona que abusó de su poder, que abusó de su jerarquía, que hubo maltrato, que hubo violencia, que hubo insultos, que le dio una vida de mucha presión, porque eso también es un punto importante. No es lo mismo un padre, ¿no? Que está en este rol del patriarcado, que trata a un niño, a una niña, mm, ¿no? También por cuestiones de género. A veces hay más presión sobre el hombre y más si es el mayor, ¿no? Porque es el que lleva el apellido, ¿no? O otro factor también importante ahí donde va remarcando y por esa razón es que debe de ser todavía tratado con mayor rudeza, ¿no? Es el ejemplo a seguir, es el que va a guiar, es el que va a tomar la estafeta, ¿no? Por así decirlo, de este padre. Entonces se carga más la mano, repito, a diferencia de las mujeres. La huella es distinta. La forma de percibirse, la manera en cómo también lo procesan, la experiencia que tiene este niño y esta niña desde la infancia con un padre autoritario o patriarcal, sí va a ser distinto, pero en el caso de los hombres, que es ahí donde yo me quiero detener un poquito más, pues sí tiene que ver con ese resentimiento y enojo, en donde hay una lucha continua, Luis, me lo han mm, comentado los pacientes, en donde quieren separarse de esa huella, ¿no? De esa imagen, de esa sombra de su padre autoritario, y lo repiten, y es exacto, ahí donde viene el conflicto, es donde viene la crisis y a donde los lleva la terapia, ¿no? Porque no saben cómo despegarse, es como esta especie de, se vino a la mente ahorita de Spider-Man y de Venom, ¿no? Cuando Spider-Man quiere quitarse el traje, ¿no? Y se le adhiere, es una lucha continua, ¿no? Y es ahí donde viene. Entonces el resentimiento y el enojo hace que precisamente se vuelva complicado el ir asimilando y entendiendo pues, que esa huella que dejó el padre sí lastima, pero también qué haces con eso. claro. Y fíjate, Antonio, es muy característico cuando hablamos de temas de crianza,
sobre todo en este tema donde hay autoritarismo, hay regaños, gritos, castigos, en fin, lo que Ujú, estábamos mencionando en este momento, decían, pero yo no crecí traumado, ¿no? Pero yo no crecí con problemas mentales o emocionales. Y el mensaje es, bueno, no es que no necesitas estar temblorino todo el día, ¿no? Tenerle miedo a salir a la calle todo el tiempo, como para pensar que no creciste con una huella, ¿no? De abandono o de violencia, porque mírate cuando reaccionas ante situaciones que te desesperan de tus hijos. ¿Cómo es que reaccionas, ujú, no? ujú, Cuando se destapa el cerebro a nivel emocional, no me voy a tener el ejemplo del cerebro en la palma de tu mano, pero decimos, ¿no? Tenemos esta expresión de se destapa el cerebro cuando eh, perdemos la calma, perdemos la razón. ¿Cómo ujú, reaccionas ante lo que te vuela a la cabeza de tus hijos, ¿no? Ante un conflicto, un peleo, con calma, con tranquilidad, hablas, dialogas o al contrario explotas, ¿no? Que es lo que tú ujú, decías, estamos replicando, ¿no? Todas esta serie de aprendizajes que vienen de nuestros padres. Entonces no es necesario que me digas que yo no crecí traumado. Más bien, mira cómo es que estás replicando el papel y dime si te afectó o no. Y por supuesto que te va a ujú, afectar. Antonio, tiempo se va rapidísimo. No quisiera irme a corte cuando ujú, tenemos y tocamos temas de crianza, a mí me fascina, pero tenemos ujú. que ir a un corte, ya volvemos, entonces no se despeguen, están mandando saludos, pero también manden sus preguntas, aprovechen al experto para que las responda aquí en vivo. Ya volvemos, no se despeguen. Vale. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el psicólogo del Centro CIME y Salud Emocional, José Antonio Mateo. Estamos hablando sobre la huella del padre. Ya estábamos hablando de cómo es que traemos arrastrando todavía, cargando todavía esta cultura, ¿no? Del patriarcado, cómo afecta también en nuestra crianza y cómo afecta particularmente a los hijos o hombres varones y que hay una diferencia en las niñas. Me gustaría ahorita que mencionas los saludos, Antonio, que nos hicieras nada más así un bosquejo breve de cuál es esta diferencia, porque ahorita en el corte me quedé pensando, pues los hombres es que no debes de llorar, se tiene que hacer hombrecito, se tiene que hacer machito. Justo hace unas horas estaba con mi niña en el parque y vea la diferencia ciertamente en el trato de los papás con las niñas que con los niños, ¿no? Incluso a los niños Ujú, hablándoles pues con groserías, ¿no? Así como si fueran más amigos, ¿no? Que un papá, ujú. o a lo mejor con esta intención de que es el hombrecito, ¿no? Pero bueno, vamos a mandar saludos a Ivonne que nos está viendo, la amiga, muchas gracias por vernos, a Malucita, linda tarde, y linda tarde igual para ti, a Lucy Soto, un abrazo y un gran saludo, Ivonne, también muchas gracias, un saludo y un abrazo fuerte a Giovanna que lo está viendo, a Vero Correa, a Viviana, a Verónica Jiménez, a Blanquis Pérez, Blanquis, siempre que nos ves, la verdad es que nos alegras siempre con tus comentarios, a Lili Petut Noir, saludos, a Berenice, Adriana nos pregunta, ¿cómo pueden empezar a dejar la sombra del patriarcado los padres ahora? Te diría que con disciplina positiva, pero aquí Antonio es el experto y él nos dirá cómo. Pero bueno, lo dejo y me reiteraré lentamente. Diana, tema muy interesante. Gracias, Diana, por vernos. Un saludo, Chispi. A Jenny Mateo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Lluvia. Amy, que nos dice qué buena plática, tenemos que compartir estos buenos temas, nos hace falta mucha información. A Rox y a Citlali Garrido que nos mandan saludos. Entonces, ¿qué te parece, Antonio, si nos haces nada más así de manera general, esta diferencia entre cómo sería el estilo de crianza de un papá hacia las niñas y hacia los niños, y después le respondemos la pregunta a Adriana sobre cómo ir dejando, ¿no? Esta sombra del patriarcado hacia las nuevas paternidades. Muy bien. Sí, mencionaba hace un rato esa diferencia del padre.
que deja la huella, pero de un padre tradicional, conservador, un padre patriarcal, ¿no? O que está bajo esa sombra del patriarcado. En el caso de hacia los hombres, pues es con mayor dureza. En el caso de las mujeres es con mayor docilidad, es más dócil, pues, ¿no? La idea de la creencia, la tradición de género, pues nos dice que las mujeres son débiles, son sensibles, vulnerables y que hay que Justo tratarlas como princesas, ¿no? eso te iba a decir, más dócil, más proteccionista, pero no por eso menos Ujú. machista, ¿no? Exactamente, porque es ahí la contrariedad del machismo y del patriarcado. Me sorprende mucho cuando de pronto yo me escucho, me reviso en mis discursos, etcétera, pero también en la terapia con pacientes, ¿no? Cuando trato hombres, y es ahí lo contradictorio, porque yo puedo, como padre, ser más dócil con mi hija, ser protector, pero no hacerlo con mi pareja, ¿no? No hacerlo tal vez con otra mujer. No hacerlo tal vez, no sé, con otra persona, en este caso que sea mujer, pero lo puedo hacer con mi hija. ¿Por qué razón? Por esta idea del patriarcado, de que cree que es su propiedad, ¿no? Que va a Ujú, ser una propiedad y que la tiene que cuidar y que nadie la tiene que tratar de esa manera. Lo hablamos desde esta forma, pero también desde una sobreprotección, en donde viene esta rudeza, esta prohibición, ¿no? Como los cuentos de Disney, ¿no? Por así decirlo, en donde queda la mujer atrapada en una torre bajo las manos de una bruja, etcétera, ¿no? Y tiene que ser sumamente protegida de tal manera que deba de impedirse que tenga acceso a alguien a ella. Entonces puede ser también desde ahí, desde esa forma, generando cierta inseguridad, ¿no? En la mayoría de las mujeres, o en algunos casos también he escuchado a mujeres en donde su padre ha sido sumamente protector, les genera esa inseguridad y vulnerabilidad en la toma de sus decisiones y generan ciertas dependencias o codependencias en las relaciones de pareja. mm, ¿No? Por ese temor también al abandono, a la separación, que podría conllevar tal vez el ser de manera más autónomas, cosa que también como huella va generando o quedando esta sobreprotección, ¿no? Desde esta sombra del patriarcado. claro. Oye, y justo, ¿cómo ir abandonando estas huellas del patriarcado, estas sombras del patriarcado, como nos pregunta Evelyn, cómo ir Mm, acercándonos hacia una nueva paternidad? Nos pregunta Eli Vázquez, más para hacer el paréntesis, ¿cómo se trabaja esta falta de padre en los niños? Ahorita lo vamos a platicar, sí es una de las preguntas que planificamos para el siguiente bloque, pero para que sepas, Eli, que hemos leído tu pregunta. Pero bueno, vámonos de a poquito, ¿cómo ir acercándonos a una nueva paternidad que pues tan fácil no es? Nos cuesta trabajito abandonar, como te decía, los privilegios, ¿no? así es. Pues mencionaba, vamos avanzando, ¿no? Vamos dando un pasito a la vez y una de las formas de las que se ha estado trabajando demasiado, pues es a través de esa sensibilidad, ¿no? De esa ternura. Hay un libro muy interesante, no recuerdo el nombre del autor ahorita, pero se llama El derecho a la ternura y nos habla de eso precisamente, de cómo nosotros los hombres y en nuestros roles, en este caso como padre, pues la ternura precisamente nos va acercando más a empatizar, ¿no? A adherirnos también a ese sentir de los hijos, de las hijas, de la pareja también en ese sentido. ¿Por qué? Pues al momento en que nos vamos acercando más de forma empática, adherirnos más a ellos y a ellas, vamos viéndoles pues como personas que tienen derechos, ¿no? Eso es algo muy importante, porque si nada más lo vemos desde la parte de la sensibilidad, de lo emocional, de ser tiernos, de ser empáticos, de ser sensibles, etcétera, funciona y lo estamos haciendo, pero también necesitamos para irnos alejando de esta sombra del patriarcado, pues ver a nuestras hijas y a nuestros hijos como personas que son y que tienen también un derecho y tienen el derecho humano, por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia. Es uno de los derechos. Y reflexionaba yo en esto una ocasión, porque saliendo a la calle, pues de pronto hay vecinos, personas, ¿no? Que luego no nos entendemos y luego se generan ciertas asperezas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué esa persona sí la puedo saludar amablemente, ¿no? Y de pronto cuando hay una aspereza en casa con mi hija, pongo una cara fruncida, ¿no? Mm, Y como si quisiera demostrarle mi molestia para que aprendiera, ¿no? Desde esa imagen tradicional, repito, del padre patriarcado.
Entonces, creo que si yo veo a mi hija, y lo reflexionaba, si yo les veo como personas con derecho y que necesitan también y son merecedoras de ese respeto, entonces creo que nos vamos alejando y quebrantando esta idea del patriarcado, que no son objetos, son personas y que de la misma forma en como tratamos al compañero y a la compañera de trabajo, a la vecina, al vecino, a fulanita, fulanito, de esa misma manera es a la familia, de esa misma manera es a mi hijo, a mi hija. Creo que de esa forma podemos irnos alejando cada vez más si es que nos educamos, si es que también practicamos pues, los derechos, en este caso de la niña y del niño y del adolescente. ¿No? Y creo que vamos perdiendo sensibilidad, ciertamente, Antonio, de el respeto a los niños, nos olvidamos de ponernos en su mente, nos olvidamos de ponernos en sus zapatos, en sus sentimientos, en sus emociones. Justo hace, te digo, ayer o antier, no recuerdo cuándo estaba, darle un trapazo al coche, ya es que ahora está lloviendo mucho, Ujú, y justo pasó una pareja con una niña, habrá sido unos 5 o 6 años, y la niña iba llorando, y me percaté que conforme iban caminando así, o acercándose hacia mí, lo que pasaba es que la mamá le estaba pellizcando la orejita, no sé, supongo que quería que entendiera algo, ¿no? Pero la niña iba llorando, evidentemente del dolor que le infringía, ¿no? Y yo me quedé pensando si con golpes la mamá o el papá pudieran aprender nuevos estilos de crianza, evidentemente no, porque nadie aprende de esa manera, pero se nos olvida, ¿no? Y ujú, caemos en esos viejos métodos de tradicionalistas o de la vieja escuela que nos hacen creer que con violencia, que con golpes los hijos van a comprender. Pero por eso, y este comentario es porque además de lo que mencionas, añadiría que también tenemos una obligación como papás de educarnos sobre el desarrollo, neurodesarrollo de los hijos, porque no son adultitos, ¿no? Tenemos que tratarlos con respeto, tampoco como, perdóname la expresión, como tontitos, ¿no? Porque son ujú, personas que sí reflexionan, sí piensan de acuerdo a su edad y hay que explicarles de acuerdo a. Pero si no tenemos conocimiento de, entonces nuestras mejores intenciones no siempre van a tener los mejores resultados. Entonces añadiría a la parte de que mencionas también el darnos la oportunidad de leer, de investigar, incluso ya ni siquiera de leer, Antonio, porque ahora lo tenemos todo tan fácil en YouTube, ¿no? ujú. De poder conocer un poquito sobre lo que pasa en la mente, en el neurodesarrollo de nuestros pequeños y podernos poner en su lugar y entonces crear ciertamente, como dices, un ambiente más respeto, ¿no? Ujú, así es, y como bien mencionas, este es un trabajo de forma bidireccional, ¿no? Es decir, que también conforme nos vamos alejando de este padre tradicional, el patriarca, es porque se va quebrando esas creencias y esas ideas de género tradicionales, ¿no? Y nos vamos acercando a otras posibilidades de, como bien mencionabas, ¿no? De educar, de enseñar, de acompañar, que es ahí donde viene la huella, por así decirla, positiva, o de un padre que no es tradicionalista o conservador desde esta área del patriarcado, y se va formando otros estilos, otras maneras. Pero el tema es que, como bien menciona, las emociones, ¿no? Son las que a veces ganan y sabemos que ahí en nuestro cerebro reptiliano, pues es el que nos lleva a actuar de manera espontánea, ¿no? Repentina, y pues actuamos en base a lo conocido, en base a lo que ya traemos, en base a esa huella, como decía, ¿no? Que ya viene marcando el caminito. Entonces, el poder cambiar, el poder actuar de una forma distinta, decía, es un trabajo personal y bidireccional, porque al momento en que van cambiando nuestros hijos, al momento en que van cambiando nuestras hijas en cuestión de etapas del desarrollo y en cuestión también de lo cognitivo y de lo emocional y demás, pues también necesitamos ir cambiando. O Claro, sea, no es lo mismo relacionarnos, por ejemplo, con una hija de 6 añitos, de 5 añitos, a con una hija de 12 años, o de 20 años, o de 30 años, ¿no? Entonces va cambiando. Entonces es ahí donde como padres necesitamos también ir moldeándonos, ser flexibles, porque necesitamos cambiar esos estilos, esas formas, porque en realidad para cada edad hay una necesidad y claro. necesitamos también ir aprendiendo en eso. Pero fíjate que las necesidades afectivas siguen siendo las mismas. Ya no Ujú, de estar todo el tiempo pegados a los hijos. Dicen por ahí que, bueno, Manuel Hernández Pacheco, un experto en neurobiología del apego, y que justo colabora ahora con el diplomado que estamos ahí tomando, dice que el ujú, mayor temor de un niño es que lo deje solo un minuto.
el mayor temor de un adolescente es que no lo dejes ni un minuto solo, ¿no? Van, claro, Ajá, van cambiando las necesidades, pero las necesidades emocionales y de presencia afectiva siguen siendo las básicas. mismas. Sí, o sea, los padres seguimos siendo el mayor factor de protección para niños y para adolescentes, quienes no han tenido un padre o presente tienen mayor probabilidad, por ejemplo, de desarrollar alguna adicción, ¿no? En la adolescencia, en la Ujú. edad adulta. Antonio, te digo que se nos va el tiempo bien rápido, no quisiera mandar a corte, pero es necesario para que vean también nuestros números. Entonces, vamos a un corte, manden sus preguntas y seguimos conversando con Antonio y Mateo. Ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el psicólogo del Centro CIME de Salud Emocional, José Antonio Mateo, quien está hablando de las huellas del padre, tan interesante tema y cómo es que tenemos que irnos acercando a nuevos estilos o a nuevas paternidades para el beneficio emocional de nuestros hijos, su neurodesarrollo y sobre todo que sean adultos felices, ¿no? Por lo menos maduros emocionalmente. Nos saluda Nidia Gorjón, a Verónica Elizabeth, saludos, a Wenceslao también saludos. Lucy, gracias por sus aportaciones. Lucy Galindo, muy buena información, gracias. Luis Enrique Rojas, gracias Luis por vernos, saludos. Y Ana, gracias por el tema también. Oye, ¿qué te parece si vamos tocando el tema entonces de cómo ir sanando estas heridas o estas huellas del padre cuando tenemos un padre ausente, un padre que ha sido autoritario, violento, porque bueno, tenemos tema para lanzar para arriba, ¿no? Pero para ir también que nuestros siminautas vayan viendo cómo hacer algún trabajo desde casa, cómo irse acercando a un profesional y con respecto a la pregunta que nos hacía Eli, bueno, cómo ir trabajando esta falta del padre o el padre que ha sido autoritario. Ya decías que hay resentimiento, pero ¿qué más hay ahí? Ujú. Okey, Luis. Pues sí, en la cuestión de la huella, entre otros, digamos, emociones, sentimientos, como resentimiento, ira, me he percatado también la manera en cómo lo interpretan como víctimas, ¿no? Es decir, pues somos víctimas, somos presas de ese padre que obviamente en la infancia, al ver a esta persona adulta, grande, fuerte, ¿no? De 80 kilos, quizá más, pues sí intimida y se siente incapaz la persona, ¿no? Se siente incapaz el niño para poder hacerle frente. Entonces experimenta esta parte de lo que es sentirse como víctima, lo cual implica, pasados los años, que siga esta idea y este pensamiento de que ha sido víctima del padre, donde se refuerza con el resentimiento y la ira, y por eso no sale de la posición de víctima, pero es porque se sigue viendo desde la infancia, ¿no? Se sigue viendo como infante, cuando puede ser ya un joven, un adulto tal vez, ¿no? En donde ya no es o podría ser víctima, sino más bien responsable, ¿no? Porque creo que es, te decía ese rato, el hecho de que como padres nos vayamos relacionando y acompañando a nuestras hijas y a nuestros hijos en ese acompañamiento, pues también vamos sanando. Una de las formas en como me he dado cuenta que el padre va sanando esas heridas, esas huellas, ¿no? Que el padre autoritario dejó, es a través de la relación con sus propios hijos e hijas, porque es ahí donde se va descubriendo a sí mismo, es ahí donde entra en conflicto, es ahí donde entra en crisis y donde Ujú, necesita ir cambiando, como decíamos, su forma, su estilo. Entonces, la manera en cómo sana no es, digamos, algo mágico, sino es algo interactivo.
algo que requiere de constante acompañamiento y cercanía, como bien decías, no es que esté uno todo el tiempo ahí, sino acompañarles en esos momentos que necesitan, ¿no? En esos momentos que requieren de la presencia del padre, esa orientación, esa escucha, ese acompañamiento en su dolor, ¿no? El validar lo que sienten. Es una forma de demostrar que ahí están, pero también el mismo padre se va dando cuenta que esa imagen que dejó impregnada el padre, pues puede ser revertida, puede ser cambiada, ¿no? Porque lo está demostrando con su propia experiencia, que no es la única forma autoritaria en cómo puede responder, sino puede hacerlo de otra manera. Y esto hace que haga clic, que les caiga el 20, ¿no? Que se den cuenta de que sí tienen esos recursos, que sí tienen esa capacidad de poder reaccionar, actuar e interactuar con sus hijos e hijas de una forma diferente. Y es ahí donde va precisamente sanando y se va obviamente restaurando el propio padre, ¿no? Pero a través de la interacción con sus hijos e hijas. Y reflexionaba en esto y con respecto a las piedras de río, me llamó mucho la atención y lo traigo como analogía, pero las piedras de río ya ven que son redonditas Ujú, y muy lisas, ¿no? Nos dice que el mismo movimiento entre las rocas, pero también con la fuerza del agua, del río que las mueve, va haciendo que se pulan y que las partes picudas vayan desvaneciendo al grado de hacerse obviamente lisas y redondas. Traigo esa analogía porque creo que así es la relación y la forma en cómo se sana un padre con esa herida, ¿no? A través de los hijos y las hijas. ¿Cómo? Como las piedritas, ujú. en ese contacto, en ese roce, en ese constante, ¿no? Estar tocando, tocando y acercándose para que se vaya, ahora sí que limando esos picos, esa aspereza y se vaya haciendo cada vez más liso y flexible. Ah, y añadiría, Antonio, entre estas consecuencias, la culpa y la vergüenza, Ajá, además del resentimiento. Cuando se es niño y se es víctima de un padre violento o agresivo o ausente, el niño, en su mentalidad de niño, solamente le queda pensar 2 cosas: o es mi culpa porque algo hice mal, o no me quieren por el exacto. simple hecho de ser yo, ¿no? Y después se lleva eso a las relaciones futuras, ¿no? A las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? En donde se generan vínculos de dependencia emocional, sobre todo cuando hay la ausencia del papá. Otro de los aspectos importantes a mencionar ahorita con lo que decías, la cercanía con los hijos, no necesariamente es estar todo el tiempo dándoles besos y abrazos y demás, porque hasta sus hijos se van a desesperar, ¿no? Los niños cumplen con su dosis de abrazos y ya, ¿no? Al rato no te van a Ujú, querer todo el tiempo ahí. Se trata, como les decía hace un momento, de responder ante sus necesidades afectivas, ¿no? De validar sobre todo sus emociones. Eso es apego seguro, entre otras cosas, ¿no? Pero no solamente es amor, porque a veces creo que como papás, Antonio, sí traemos esta idea de no demostrar nuestras emociones, de no demostrar nuestros afectos. No es eso, ¿no? Podemos incluso no hacerlo y ser responsivos a nivel emocional. Pero ¿sabes qué? Creo que las preguntas tanto de Eli como ahorita de Giovanna que dice, ¿qué herramientas adicionales podamos usar para sanar esa huella de abandono? Va relacionada también hacia los niños. No sé si pudieras decirnos algo al ujú, respecto de la infancia. Ahorita hablaste sobre cómo, como papás, ¿no? Ir sanando a ujú, la generación anterior, ¿no? O las ujú. generaciones anteriores. Pero en cuestión de niños, ¿tienes alguna sugerencia? Es decir, a ver si caché la pregunta. ¿Cómo poder ayudarle desde terapeuta Ujú. a un niño a sanar esa herida que deja la huella tradicional del padre? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, no he atendido a niños, infantes, es decir, 6, 5 añitos. He atendido a adolescentes, ¿ah? cuéntanos. Adolescentes que ya son 12 años para arriba, en donde decía hace rato cómo van interpretando al padre también, como una persona, en este caso, mala, ¿no? Y que se sienten, aparte de lo que mencionas, culpables y avergonzados, se sienten víctimas. Entonces, ¿qué es lo que hago? O la forma en cómo les he ayudado, pues es hacer la diferencia entre víctima y responsable. Hay una palabra, una frase, ¿no? Que dice que infancia es destino. Creo que Mm, la decía Freud, pero desde el humanismo, existencialismo, con Víctor Frank, él dice que nuestras decisiones son las que nos determinan, más no nuestro pasado.
¿no? Es decir, aquello que vivimos no es lo que nos define, sino nuestras propias decisiones. Entonces, desde ese enfoque es como yo lo sustento y apoyo y he apoyado a poder sanar esas heridas, ¿no? Es decir, ya estás aquí, tienes 12, 13, 15 años, ¿con qué recursos a tu corta edad y a tu Mm, experiencia cuentas? ¿No? ¿Para qué? Para que empieces a hacerte responsable también de esos sentimientos, cómo los puedes manejar, cómo se pueden ir también procesando. Y la forma en cómo les voy ayudando, pues es a través del darse cuenta, que se den cuenta que eso que sienten, pues son responsables ellos de lo que sienten. En ese caso, su papá puede ser que ya no esté, puede ser que sí esté, puede ser que ya se le haya olvidado lo que dijo cuando él tenía 6 años y él lo sigue trayendo, ¿no? Entonces lo llevo desde ese punto. Quien tiene ese sentimiento, quien lo trae arraizado y quien se hace responsable de la intensidad o de la frecuencia con que experimenta ese sentimiento es él, es ella. Y es ahí donde le corresponde ir modificando y cambiando eso que va sintiendo. ¿A través de qué? A través de la responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Podríamos decir, bueno, es un adolescente, está joven, no sabe, pero la palabra responsabilidad desde este mismo modelo y disciplina terapéutica nos dice que es la habilidad para responder. Entonces hay que buscar qué habilidades tiene, qué capacidades tiene, para que pueda responder ante esta posición de víctima en la cual se encuentra y pueda salir, ¿no? Transitar hacia una posición de responsabilidad en donde pueda hacerse cargo también de lo que siente e ir dejando que sane también pues esas heridas y experiencias que pudo haber tenido del padre. Y obvio, va a depender mucho, ¿no? De también qué herida es, qué tan profunda es, ¿no? Porque no es lo mismo una herida, por ejemplo, de ausencia del padre, a una herida, por ejemplo, de una violación sexual por parte sí, del claro. padre. Mm. Ujú, Sí, y estamos hablando en términos de apego, me imagino, Antonio, no de lo que últimamente se puso de moda, no tengo nada, no solo no comulgo mucho con esto de las heridas, las 5 heridas de la infancia que tienen ahí como una mezcolanza de muchas cosas. ujú, Estamos hablando de neurociencia. Coincido completamente contigo en el sentido de que el primer paso es hacerse conscientes. Evidentemente, un niño, un adolescente no tiene el conocimiento de dónde viene. Un adulto tampoco podría tener a lo mejor una idea, no una hipótesis de qué pudiera ser. Sin embargo, los adolescentes, en mi experiencia, son también personas súper inteligentes, muy conscientes, con mucha ujú, capacidad de reflexión y de razonamiento. Y cometemos el error, Antonio, de creer que por ser adolescentes no comprenden las cosas, ¿no? Incluso la ujú, misma palabra ya creo que es peyorativa, no en sí misma, sino ya cómo lo usamos, ¿no? Ah, adolescente. Ah, en la ujú, edad de la punzada, ¿no? Entonces como que lo subestimamos y no es así. Y creo que el primer paso y fundamental es ser consciente de dónde vienen esas respuestas, esa, esa, esa incapacidad de regularte emocionalmente, de dónde viene ese dolor, esa depresión o esa ansiedad, o por qué es que reaccionas como reaccionas, por qué estás dependiendo como estás dependiendo. Y una vez que se haga consciente de dónde viene, el hacerse responsable y ir cambiando estos marcadores somáticos que se quedan a nivel cerebral, pues es un trabajo terapéutico constante, ¿no? En ujú, términos de infancia, yo que te decía que he estado pegado a disciplina positiva, les diría a quien nos está preguntando que es a través de restaurar el apego. El apego seguro es lo que va a ayudar a un niño a que no sienta tanto la herida del abandono de un padre que autoritario o violento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay a un padre autoritario, violento, ausente, el cerebro aprende a reaccionar de una manera impulsiva. ujú, Hiperactivamos el sistema límbico, que es la parte del cerebro encargada de las reacciones de estrés y de ansiedad y de huida ante el peligro, ¿no? Entonces, cuando hay una ujú, figura de apego, que puede ser la mamá o cualquier otro, que va ayudando a regular las emociones del pequeño, es como va a ir mermando y va a ir de alguna manera reduciendo la posibilidad de que esas huellas le afecten durante su adolescencia o etapa adulta. Que el apego, la disciplina con amor y con respeto es lo que va a ayudar, ¿no? No ujú. necesariamente con otra, como decimos, ¿no? Otra figura paterna, porque a veces puede estar otro hombre ahí
pero justo pasa lo que comentas, ¿no? No es el género lo que educa, es el apego, ¿no? Ujú. Nos pregunta Angie Garnica, muchas gracias por el tema, por la reflexión de las piedras y por permitirnos comprender que el pasado no es quien debe definirnos. Saludos. Tema complejo, ¿no? De trabajar, porque a veces nos cuesta trabajo ser responsables, ¿no? Es más fácil como seguir culpando. Ujú. Así es. Antonio, se nos va el tiempo, quedamos 5 minutos. Mira, a propósito, ya no fui a corte porque es un tema buenísimo, es un tema bien interesante y creo que sí, siempre ayuda a mejorar no solamente la infancia, sino un mundo mejor, ¿no? Pero que Ujú. teniendo mejores hijos vamos a tener pues, también mejores adultos y un mejor futuro para todos. Para ir cerrando, ¿no? Como algunos tips que nos pudieras dar, así como muy puntuales, muy para nuestra casita, para nuestro día a día, para quienes somos papás y todavía tenemos esta sombra del patriarcado, cositas, tips pequeñitos día a día del diario, pues, de mi cotidianidad, para ir acercándome a estas nuevas formas y estos estilos de crianza. Muy bien, claro. Creo que con 2 son los que de alguna forma he practicado, A ver, ¿no? échale. Conozco, también los he compartido con pacientes y han funcionado, hasta donde también me han compartido. Pero el primero es, como ya lo mencionaba hace un rato, es no ver a nuestros hijos e hijas como objetos, sino como personas. Y ahí desde casa, googlea, busca cuáles son los derechos de los niños y las niñas. En esta semana a mi hija le dejaron esa tarea, ¿no? Me puse a revisar un poco con ella, pues checamos ahí, hacía grandes rasgos, más bien la monografía, y pues ahí nos da la información. Y al momento de leerla, pues nos hace ruido, ¿no? A ver, pues tiene derechos, es una personita. Entonces creo que ahí podría, desde casa, cada quien, padre, pues revisar esto, ¿no? A ver qué derechos, cuáles son los derechos y desde ahí poder percibir a nuestras hijas, a nuestros hijos, que son personas y que tienen el derecho a, no son un objeto, no son pertenencia nuestra, ¿no? Ese sería el primero. Y el segundo es practicar nuestra paternidad, fuera de todos estos estereotipos. Si es el padre bueno, el padre malo. Si es padre bueno, es porque entonces es amable, cariñoso y está todo el tiempo, como decías, ¿no, Luis? Y si es el padre malo, es porque está ausente y todo el tiempo trabajando y me regaña. Entonces, dejando aún afuera de esos estereotipos de padre malo y padre bueno, más bien es vive tu paternidad sin culpa, ser responsable y como lo mencioné hace un rato, la responsabilidad es habilidad para responder. Busca Claro. tus habilidades, explora qué habilidades tienes y para eso, pues contamos con la línea del Centro CIMI, donde tú puedes tener ese espacio para poder explorar, para poder escudriñar, pues todo eso que hay dentro de ti y que quizá lo has dejado ahí arrinconado, ¿no? Porque te es más fácil reaccionar de esta manera con la huella del padre patriarcal. Si no vamos buscando a través de este servicio que ofrecemos en la línea, en donde tú vayas encontrando tus habilidades y capacidades como persona y que como padre puedes aplicar para que puedas generar otro estilo, otra forma de poder guiar, acompañar e influenciar a tus hijos para una vida más sana y saludable. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos 2 minutitos, así que en un minutito, Ivonne nos pregunta, me gustaría saber si tienes algún tip para los papás que se permitan experimentar y expresar más emociones sin sentir que eso los vulnera. Sí, rapidito, en un minuto, ¿qué le Ujú. podemos dar? Decir a Ok, Ivonne. muy bien. Pues para poder expresar las emociones, ujú, digamos que no hay otra manera u otra forma, y como lo mencionaba, más que la interacción. ¿Cómo reaccionamos? Interactuando. Entonces, para que un padre, vamos a hablar del padre, ¿no? Pueda o le podamos ayudar a expresar sus emociones ahí desde casa, desde ahí, desde nuestra trinchera, no desde el ámbito terapéutico, sino desde la trinchera, pues es, no sé, acompañar un rato, no sé, a la pareja ayuda mucho en este caso a que pueda también expresar lo que siente, ¿no? Recuerdo a mi padre, que era una persona un poco difícil para expresar lo que sentía y siempre mi madre lo motivaba, ¿no? A que platicara conmigo, con una de sus hijas. No le era sencillo, pero fue tanta, tanta la insistencia que, bueno, en algún momento lo tuvo que hacer. Entonces creo que el acompañamiento y la cercanía, en este caso de la pareja, puede ayudar mucho, ¿no? A poder expresarse, pero también es de voluntad, ¿no? Es la voluntad del mismo padre de querer expresar. Es algo
que a veces se justifica también nosotros los hombres y que en la hegemonía nos hace creer que como somos hombres, por naturaleza no debemos mostrar nuestras emociones y no es así, no es por naturaleza, es por voluntad, ¿no? Todos los hombres como mujeres tenemos, sentimos y podemos expresar emociones. Excelente, André. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo. De verdad que un tema bastante enriquecedor, bastante valioso. Creo que nos ayuda a todos nosotros como papás y no solamente como papás, incluso si hubo por ahí alguna mamá que nos estuvo viendo, pues hablamos de cómo brindar seguridad y apego, ¿no? Es un tema que nos compete a ambos, pero creo que quienes tenemos que trabajar muchísimo más nosotros somos como papás justo por esta estructura patriarcal que todavía tenemos y que tenemos que ir dejando detrás para ejercer una nueva paternidad, ¿no? Jenny Mateo, excelente tema, muchas gracias por la información y Ivonne, me encanta que traten este tipo de temas. Felicidades para ti, Antonio. Y pues muchísimas gracias Antonio por haber participado en este Simichat, gracias a ustedes por habernos acompañado, esperemos Así que lo es. poco mucho que se hayan llevado haga una diferencia en la vida de sus hijos. Insisto, estoy convencido que una infancia diferente va a construir un mundo mejor, tal vez no ahora, pero sí unos añitos después. Y muchísimas gracias por el favor de habernos acompañado. Recuerden que el próximo martes también es martes de Simichat y no se olviden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Nos vemos Para todos. servirles, bye. Gracias.